Y con todo esto, tiempo de abrir nuestro momentum de tertulia y hasta ahora, esta mañana, contamos con Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tresis Gestión. Buenos días, Jacobo. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. También contamos con Daniel Sánchez, director de inversiones de Mapfre Gestión Patrimonial. Daniel, lo mismo, bienvenido. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Bueno, lo primero, para ponernos en situación, quería preguntaros que pusierais sobre la mesa una fotografía, vuestra visión del momento del mercado. Jacobo, ¿cómo lo veis desde Tresis? Bueno, yo creo que el mercado, a pesar del ruido de la guerra, etcétera, se sigue moviendo por los tipos de interés de las expectativas de los bancos centrales. A eso le unen los resultados empresariales. Pues hoy tenemos Microsoft, Google, Amazon también sale esta semana, Meta sale también esta semana. Yo creo que sigue siendo resultados empresariales y ver un poco con los bancos centrales hasta dónde van a llegar los tipos y si estamos ya en máximos, que hemos visto cierto tirón de los largos plazos. La guerra, pues de Israel, no, pues mientras no entren otros players, otros participantes en la guerra, no creo que tenga la importancia que puede llegar a tener. Daniel, ¿cómo lo veis desde Mapfre Gestión Patrimonial? Bueno, el mercado, como dice Jacobo, ¿no? Está absolutamente mirando los tipos de interés y casi los mira demasiado, ¿no? Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, vuelve a pasar pues lo que ha ido pasando durante todo el año, ¿no? Que es noticias malas, ¿no? O noticias peores de lo que se prevé, es bueno para la renta variable. Eso es el mercado de renta variable. En la renta fija, pues bueno, ese es otro cantar, ¿no? Ahí está siendo un año nuevamente, veía, pues si vemos los índices generalistas de renta fija, vemos que está siendo el tercer año consecutivo de caídas, que eso no, pues creo que no se ha dado en ningún momento en la historia. Y bueno, hablo claro de la renta fija de los índices, ¿no? Porque dentro de la renta fija obviamente hay mucha amiga y depende de qué plazos mires, qué tipos de emisores, se han podido sacar rentabilidades positivas, pero aquel mensaje, ¿no?, que teníamos al principio de año de que la renta fija ha vuelto, bueno, habrá algunos inversores o ahorradores que estén sorprendidos porque estarán con rentabilidades negativas, ¿no? Entonces, bueno, es la foto de mercado. No hay duda que sigue habiendo muchas incertidumbres y que hay que tener muy claro en dónde se invierte y para qué se invierte, ¿no? Estáis poniendo los dos sobre la mesa la idea de que pese a todo el ruido, el mercado sigue mirando a los tipos de interés. Por cierto, que entre las voces más oídas en el mercado ya se ha puesto sobre la mesa el hecho de que tal vez no haya ni siquiera un aterrizaje suave en 2024, sino que lo ven ya para 2005, Larry Fink, que lo ha dicho esta mañana desde BlackRock. Pero lo que sí que hemos visto son esos PMIs esta tarde en Estados Unidos que adelantan ese escenario recesivo en la Unión Europea para esta recta final del ejercicio y sin lugar a dudas eso se va a medir también o se va a tener en cuenta en esa cita con Lagarde del jueves, mirando esa política de tipos, mirando lo que se pueda esperar. ¿Cuál es vuestra visión? Daniel, si quieres, por invertir el orden. Bueno, por la parte de la reunión del BCE, está bastante descontado que no va a haber movimientos de los tipos, ¿no? Pero claro, el BCE, las últimas reuniones de los bancos centrales, una cosa es la decisión y luego otra cosa es el discurso y los mensajes que transmitan después, ¿no? La verdad es que aquí hay poca visibilidad, no es fácil decir desde qué lado se va a decantar, pero está claro que si la inflación sale a la palestra, la inflación sigue sin estar controlada y los datos de inflación siguen siendo altos. Entonces el Banco Central Europeo no tiene ninguna excusa, vamos a decir, para cambiar el discurso de ser más acomodaticio en lo que se refiere a la política monetaria. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista creemos que no va a haber cambios en los tipos de interés y que el discurso pues irá acorde un poco a los últimos datos de inflación, ¿no? Que no pueden descuidar que los tipos pues tienen que seguir siendo altos, ¿no? ¿Cómo? Sí, no, bastante de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que la reunión de ahora del jueves, no, si pudiese la evitaría, la cancelaría, que no va a haber nada, no vemos ninguna posibilidad de que toque los tipos. A ver, la situación del Banco Central es complicada, porque se está enfrentando a una inflación
ya no es que vaya a ser que vaya a subir a 2 dígitos como tuvimos el año pasado, pero sí que va a ser por encima de lo deseado, que es el 2%, no sé muy bien por qué, pero es el 2%, durante más tiempo del previsible. Pero eso se va a encontrar con una economía, unos niveles económicos de crecimiento peores. Ya hemos visto los PMI de esta mañana, como efectivamente lo que está marcando es contracción en Alemania y Francia, que son los que se ha publicado, bueno, en Inglaterra, que se ha publicado, Inglaterra un poquito mejor, pero siguen en contracción todos. Entonces, si llegamos a un momento de desaceleración económica fuerte, pues el Banco Central Europeo tendrá que ver si, a pesar de haber inflación, tiene que atacar a los tipos de alguna manera para combatir esa desaceleración económica y no meternos en una desinflación muy fuerte. Entonces, pero ya os digo que eso es para más adelante. Ahora mismo es, como dicen los americanos, wait and see, o sea, que no quieren más que esperar y si pudiesen, insisto, se evitarían la reunión de mañana. Bueno, pues ya que te pones eso sobre la mesa, no sé hasta qué punto es borrable o tiene probabilidades de ser borrada o va a ser más interesante esa reunión del FOMC de cara a nuestro Día de los Santos, el día 1 de noviembre, mirando a Powell, a tenor de lo poco que se mojaba la semana pasada, mirando al juego que puedan dar los rendimientos de los bonos frente a las subidas de tipos, ¿cuál es esa probabilidad? ¿Es prescindible o no la cita de Powell? Pues yo te diría bueno, casi también, porque yo tampoco creo que vaya a mover los tipos Powell. Estamos en un momento en el que lo que tienen que ver es los efectos que ha tenido la fuerte subida. La subida en 18 meses ha sido tremenda. Hay que ver los efectos que tiene sobre la economía. No se pueden pasar de frenada y encima metemos un conflicto bélico que puede provocar más problemas a niveles macroeconómicos, sobre todo porque es una región en la que el petróleo afecta mucho. Tenemos que si entra Irán, el estrecho de Hormuz lo vuelve a cerrar, pues ya vimos lo que pasó en el 73. El precio del petróleo dobló. Y claro, el precio del petróleo doblar es mayor inflación y menos crecimiento. Entonces, con todos estos ingredientes, digamos, para hacer el menú, yo creo que tampoco van a hacer nada el 1 de noviembre. Daniel, ¿cómo lo veis desde Mafre? Pues sí, la verdad es que tampoco entendemos que lo más sensato es esperar y ver, como decía Jacob, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el mercado, pues Powell nos lo ha dejado muy claro, ¿no? Que lo que dicen los anglosajones de higher for longer, siempre que habla él nos lo deja claro. El mercado yo creo que no se lo acaba de creer y cada vez que busca cualquier excusa de que los tipos puedan llegar a caer, pues sube, ¿no? Sobre todo por la parte de renta variable y las empresas estas, sobre todo lo que las llaman las 7 magníficas, ¿no? Que tienen mucha relación con la evolución de los tipos de interés. Entonces, bueno, el mercado si rascas hay que entenderlo, ¿no? Porque tanto por la parte de renta fija, como hablaba antes, no es lo mismo ver los índices generalistas que pueden pues ser lo que utilizan los ETFs como aquella gestión activa donde pues sí que estamos viendo bastante fondo de inversión que está sacando rentabilidades positivas. Y en la parte de la renta variable pues pasa más o menos lo mismo, ¿no? Si rascas en los índices, la verdad es que hay partes que se explican, si ves la cifra de la rentabilidad del índice, pues te dice que está siendo un año bastante bueno, pero bueno, el dato, ¿no? Que ha salido en estas últimas semanas, cuando ves la rentabilidad equiponderada de cada uno de los componentes o de las empresas que están en el SP500, la rentabilidad cambia muchísimo respecto a la rentabilidad que tenemos, ¿no? Entonces, bajo nuestro punto de vista, es importante entender que claro, que los titulares es una cosa y luego el entender bien lo que hay dentro es una cosa completamente diferente. Pero fíjate, Daniel, estoy de acuerdo contigo, pero que yo creo que en septiembre parte de la corrección de la renta variable y sí que ha habido cierto efecto de aplanamiento de la curva, ¿verdad? Con los comentarios de Powell. No ha tenido un efecto muy fuerte, pero sí que hemos visto cierta corrección en los mercados y cierto aplanamiento de la curva porque ya el spread del 2-10 años pues ya no es tanto como los 100 puntos que llegamos a ver este año. Que ahí es cierto que todo el mercado descontaba que iban a bajar muy rápido los tipos. Yo creo que lo único que ha habido es como, bueno, parece que no va a ser tan rápido, ¿vale? No van a bajar tan rápido. Pero estoy de acuerdo con Daniel que a lo mejor no descuenta que sea tan duradero, digamos, o sea, que vaya a ser tan largo el tener los tipos altos. Vamos a hacer una pequeña pausa. No, perdona, Daniel.
Continúa. No digo que así es, y es verdad que lo que dice Jacobo, ¿no? Al final lo vimos en lo que comentábamos, pues que cuando habló Powell la última vez, es de verdad cuando el mercado entre comillas, se asustó, de decir, que esto de los tipos de interés a lo mejor no caen tan rápido como intentamos pensar, ¿no? Entonces, no sabía es verdad que iban a bajar este año, hace no mucho, ¿eh? Que parece mentira de lo que se pensaba este verano a la vuelta de vacaciones, cómo ha ido cambiando la película. En un momento vamos a continuar con el siguiente capítulo. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. Pues continuamos aquí en Ponte en Acción, en Negocios Televisión, con este momentum de tertulia. Nos veíamos hablando de la película, de las expectativas de recorte de tipos, que ya se ha perdido un poco en el calendario. Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tresis Gestión, y Daniel Sánchez, director de inversiones de Mapfre Gestión Patrimonial. Estábamos justo hablando antes de marcharnos a publicidad y se ha ido colando de alguna manera ese escenario, ¿no? de tipos que se manejaba hace tan solo unas semanas hasta que hablaba Powell y lo que se habla ahora. Quería que pusiéramos de alguna manera la mirada en lo que está pasando en el mercado, mirando a la estrategia, en un momento en el que además hemos visto en las últimas horas como algunos de esos grandes nombres del mercado, los más bajistas como Bill Ackman o Bill Gross, han abandonado esa posición bajista sobre los bonos, diciendo que esa histórica caída de los bonos ya ha ido demasiado lejos por motivos de desaceleración, hablando del escenario de recesión. ¿Cómo valoráis este anuncio que han puesto sobre la mesa y, sobre todo, mirando a la estrategia? ¿Cómo perfiláis? Mirando renta fija, renta variable. Venga, Jacobo. A ver, bueno, lo hemos comentado antes, que si los datos macro ya empiezan a venir mal, pues podemos ver una bajada de tipos antes de lo que sería normal, simplemente si estuviésemos atacando inflación. Que estos señores nos hagan este pronóstico es porque tienen una cartera con una duración muy larga, me imagino, y se han cansado de perder. A ver, yo pronosticar que el aterrizaje suave, que yo por lo menos en Estados Unidos sí que lo veo, y que en Europa tampoco veo una crisis tan dramática, que va a pasar a ser una recesión muy fuerte, que va a provocar una bajada de tipos muy drástica, yo ahora mismo es un escenario que no veo. Yo todavía creo que podemos ver algo de bajada de tipos a finales del año que viene, siempre y cuando los datos económicos, es que importan tanto los datos macroeconómicos que hacer ahora un pronóstico, además de la reunión del jueves o del 1 de noviembre, me parece muy arriesgado. Pero vamos, tendríamos que ver unos datos económicos que cayesen bastante a nivel macroeconómico y una inflación que todavía estuviese bastante controlada. Señalábamos lo que podía ser imprescindible, lo que puedan decir de momento en esas reuniones. Daniel, ¿cómo lo ves? Bueno, desde un punto de vista de mercado, y yo creo que es como siempre, ¿no? Yo creo que entender muy bien el plazo al que queremos invertir y qué tipo de cartera queremos tener, porque bueno, el mercado, la verdad es que ahora es mucho más, en cierto punto, dentro de lo que es los perfiles más prudentes, mucho más racional de lo que era hace un año, ¿no? Cuando hablábamos de intereses pues de cero, de tipos de interés de cero o incluso negativos, ¿no? Ahora la parte corta de la curva tiene cierta visibilidad, va acorde a lo que los bancos centrales nos van diciendo y tienes un tipo de interés pues bastante aceptable, ¿no? Entonces, por la parte prudente, nosotros entendemos que con cierto poco riesgo y manejando bien los plazos, ¿no? Los plazos cortos entre 1 y 2 años, es relativamente sencillo tener una cartera bastante acomodada y bastante tranquila, ¿no? Luego, para aquellos inversores que de verdad pues busquen una inversión a largo plazo, que para nosotros pues es la única manera de cubrir la inflación, ¿no? A largo plazo y metiendo gran parte de la cartera en lo que es renta variable y acciones globales, pues aquí, hombre, nosotros somos muy partidarios de dar cabida a una gestión muy activa, por lo que decía antes, que dentro de los índices hay muchas oportunidades escondidas que los gestores buenos van a encontrar, pero lo que tienes que tener es el músculo, sobre todo músculo psicológico, de aguantar la volatilidad y aquellos vaivenes, tanto por la parte del ruido geopolítico, que es mucho y será más, como por la parte de los bancos centrales, ¿no? Entonces, bueno, al final es muy importante el saber qué tipo de inversores o ahorradores somos para de verdad aterrizar una estrategia correcta.
A la hora de mirar a esas carteras y mirando la composición, quería preguntaros cómo miráis a China en un momento en el que no deja de medirse, ¿no?, su pulso, cómo responde esa reactivación tras la vuelta al mundo, tras volver y poner fin a sus restricciones. Sin embargo, hemos visto cómo en septiembre los fondos globales, el mayor éxodo de capitales desde 2006, en el escenario internacional, India ya le adelanta en muchos aspectos como una de las economías de mayor crecimiento. Y quería preguntaros cuál es vuestra visión sobre el gigante asiático. Bueno, Daniel, si quieres empezar. No, como tú digas. Bueno, yo por la parte, un poco siguiendo con el discurso de antes, ¿no?, y con la parte de lo que es desde el punto de vista, nosotros consideramos que China está pasando por un momento delicado, sobre todo por la parte del sector inmobiliario, ¿no? Y está haciendo las cosas pues según ellos entienden, ¿no? Parece que la crisis que tienen allí, por la información que nos llega, es bastante seria y bastante grande. A lo mejor no sé si compararla con la crisis que podríamos tener en los países desarrollados respecto al Lehman, ¿no? Y ellos están haciéndolo de una manera pues diferente y paulatina. Es verdad que de momento están sufriendo desde el punto de vista de mercado, están sufriendo desde el punto de vista de confianza inversora internacional, pero parece que de momento no han roto nada a gran escala, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en China? Bueno, pues China y India, porque al final lo consideramos como, para nosotros es como pues, una inversión en los países emergentes, lo vemos como una oportunidad siempre y cuando se entienda el plazo de inversión. O sea, China, India, todos estos países, lo vemos que a 10 años, si consigues aguantar el ruido, la volatilidad, probablemente te den buenas rentabilidades en el largo plazo, y siempre y cuando se busquen las empresas correctas, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Para nosotros la gestión activa es muy importante, el tener gestores allí que sean expertos y que sepan la situación, y luego ya pues si te vas a valoraciones, está claro que la valoración o el precio que tienen las acciones, no por lo que se puede ver o por lo que se puede analizar desde el punto de vista fundamental, probablemente ese precio sea mucho más bajo que lo que de verdad valen las empresas, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sabemos cuándo el mercado le va a dar la razón a estas empresas chinas, y habrá que esperar. Pero yo vuelvo a hacer hincapié, la inversión en los mercados asiáticos tiene que ser una inversión que sea en un porcentaje determinado, no muy alto, para países, para los perfiles más arriesgados, que entiendan bien el largo plazo. Y Jacobo, ya para terminar. Vale, bueno, pues voy a un poco de China y de la India. A ver, China yo creo que tiene un problema importante. Tiene un problema, como bien ha dicho Daniel, inmobiliario, tiene una crisis de consumo muy fuerte. Nuestro economista jefe estuvo en China hace menos de 20 días y nos comentaba que los malls vacíos, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a que el Banco Central ha tomado una serie de medidas que están empezando a tener éxito, pero que al propio ahorrador chino lo que hace es que la perspectiva que tiene es una moneda débil, un Banco Central que tiene que aplicar políticas monetarias, y enfrente tiene un dólar fuerte con unos tipos ahora atractivos para invertir en renta fija. Entonces eso está provocando una fuga muy importante de capitales, pero de la propia chino. Los propios chinos están sacando el dinero. A esto se ha unido el inversor extranjero que está saliéndose de China y está invirtiendo en la India. La India, yo tuve la suerte de ir en noviembre, hace 5 o 6 meses, a la India, y estuve 3 días de trabajo reunido con gente allí, con empresas y viendo cómo iba la economía, y la verdad es que creo que es una economía que es mucho más bollante ahora mismo. A nivel de inversión, como renta fija, creo que no es muy interesante por el riesgo de la moneda local, y solamente invertir en moneda local ya en la renta fija china pues es más complicado, pero a nivel renta variable sí que vimos bastantes oportunidades. Es un país que ya tiene o va a tener en nada más población que China, o sea que tiene una intensidad demográfica mayor a China. Eso significa mayor potencial de consumo, y que está en un momento creciente y que puede ser los próximos años, yo creo, una de las economías dentro de los países emergentes que mejor funcione. Dicho esto, yo prefiero India a China, y de acuerdo con Daniel que invertiría una pequeña parte y a muy largo plazo. Lo que no se puede invertir en este tipo de países a corto plazo.
Bueno, decíamos, horizonte largo. Tenemos que terminar. Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tresis Gestión, y Daniel Sánchez, director de inversiones de Mapfre Gestión Patrimonial. Un placer esta charla con los dos, esta tertulia. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias. Un saludo, Daniel.